tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Quiero contarles que estoy emocionado. Es una visita de lujo. Hemos logrado la presencia nada más y nada menos que uno de los mejores economistas del mundo, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular. Tiene prestigio. Pudo ser cualquier cosa en la vida. Pudo haber sido llenarse de oro en la vida, pero se llenó de respeto y de consideración. Hasta quienes entregan el país diariamente lo terminan respetando. ¿Por qué? Porque tiene conducta. Y los hombres de conducta están protegidos por Dios. Para nosotros es un motivo de enorme orgullo y de una profunda emoción tenerlo en nuestros estudios. Claudio, un abrazo. ¿Cómo está? Muy bien, demasiada presentación para mí. No, por Dios. Muchas gracias. Por Dios. Usted ha sufrido mucho más que yo. Usted sufre la persecución todos los días y no de un día, de hace muchos años, por ser como es, por defender la patria, por buscar la libertad, porque usted quiere la independencia. Así es. Estamos comprometidos con esos valores. Fue el único que luchó contra la mafia de Vicentín. Sí, la verdad, y lamentablemente teniéndose una oportunidad inmejorable para haber castigado de manera ejemplar un comportamiento típico de los grandes grupos empresarios, que es el tema de usufructuar los recursos públicos en beneficio propio. En este caso eran 300 millones de dólares que le habían sacado al Banco Nación, para luego declarar una cesación de pagos que era absolutamente mentirosa. La verdad es que realmente llevamos adelante una gestión en el banco muy fuerte, de mucho cuestionamiento, de denuncia pública y de cuestionamiento judicial y demás. La verdad que el gobierno nacional tenía todos los elementos para demostrar el delito, para avanzar, para informarle a la comunidad lo que había ocurrido y para, además de sancionar lo que había ocurrido como corresponde, quedarnos con una presencia del Estado en el comercio exterior de granos, que es un comercio sumamente opaco, en donde operan solo 10 empresas, una de ellas es Vicentín, y donde por cada dólar que entra hay un dólar que queda fuera. O sea, nosotros perdemos cerca de 20.000 millones de dólares al año. Simplemente ¿Cerca de? 20.000 millones de dólares al año. En razón de los mecanismos de triangulación que hacen las principales empresas combinando Paraguay, Rosario, Montevideo, con empresas que son de la misma empresa. Entonces llegan barcos de Paraguay con soja supuestamente paraguaya, cuando en realidad es argentina, entran a la Argentina bajo un régimen especial que no le cobra aranceles a la importación y le reduce las retenciones, y con eso van a Montevideo, donde declaran efectivamente la totalidad de la carga y de ahí salen efectivamente hacia el resto del mundo, a punto tal que en un estudio que se hizo para el 2020 salieron de puertos argentinos declarada 5.700.000 toneladas de soja. Ahora, a China llegaron 7.700.000 de puertos argentinos. O sea, hubo 2 millones de toneladas que acá no se declararon. Y eso que no se declara son dólares que quedan afuera y es recaudación aduanera que no se recauda, son aranceles. Y la derecha dice que los viáticos, los camioneros es lo que genera la pobreza en el país. Así es. Es canallesco, ¿no? La derecha nos propone discutir tonterías, nos arregla con discusiones tontas. ¿Cuál es su propósito, su desafío? Cuéntenos. No, nosotros somos una de las fuerzas que integró e integra el Frente de Todos. Nosotros entendimos que había que conformar una amplia unidad para terminar con Macri en el 2019. A 3 años, diría yo que desde el acuerdo con el Fondo para acá tomamos la decisión
de tomar distancia de la gestión del gobierno y empezar a conversar, primero obviamente con nuestros propios compañeras y compañeros, pero además con todas las fuerzas políticas, tanto del frente como de afuera del frente, porque es necesario plantear una propuesta política distinta. Acá el gobierno, así como va, le está asfaltando el terreno para el retorno del neoliberalismo que ya vivimos, que tiene gran responsabilidad en los problemas que tenemos, pero que además viene absolutamente recargado, ya no oculta absolutamente nada, pretenden pasar a degüello cualquiera de los derechos que hemos construido en la sociedad argentina, y creo que es algo que tendríamos que tener la capacidad de evitar. El pueblo argentino no se merece eso, ha dado sobradas oportunidades, lamentablemente hay una dirigencia política que, digamos, ha tergiversado el mandato directamente. Creo que claramente el presidente Alberto Fernández equivocó el rumbo de manera manifiesta y en el marco de esa equivocación y el debilitamiento progresivo del gobierno terminamos con una suerte casi de golpe que se dio, en mi opinión, desde junio de este año en adelante hasta la asunción de Massa, desestabilizando las variables cambiarias y financieras, con una actitud muy firme de los dueños de la soja, reteniendo la comercialización y la liquidación de las exportaciones, a pesar de que tenían mejores precios que el año pasado, hasta que no le dieron el dólar soja no pararon, pero eso produjo un cambio institucional muy fuerte, en donde el presidente de la Nación ha quedado sumido a una tarea casi protocolar. El verdadero gobierno lo conduce Sergio Massa, con el Frente Renovador, que es un actor interno del Frente de Todos, pero que tiene un vínculo estrecho con el poder económico que estaba desestabilizando al gobierno y con los Estados Unidos. Y en tercer lugar, hay un silenciamiento expreso de la vicepresidenta de la Nación. Ese esquema es el que está hoy y es el que permite que tengamos un programa de ajuste, cuyo presupuesto se acaba de votar hasta anteayer en diputados, y en donde con más pobreza y más hambre el gasto social es 21% inferior que el que invertimos en el 2021. Entonces, acá no hay ese presupuesto no es el presupuesto de un gobierno popular. Hay un bono que están dando casi miserable, un bono de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500, que se lo dan a indigentes que no reciben ninguna ayuda social. Supuestamente el Estado ha identificado que aproximadamente hay 2 millones de personas en esa situación que pasan hambre y no tienen ninguna ayuda. Ahora, lo que no se entiende es que si eso es así, si reconociste que hay 2 millones que no tienen ninguna ayuda y pasan hambre, ¿cómo le vas a dar un bono por 2 meses nada más? En enero, que dejan de comer, dejaron de tener la situación que tienen. Digo, el tipo de... Y aparte, digo, ese bono se dijo que se iba a dar cuando se planteó el dólar soja, cuando se dieron a la extorsión de los dueños de la soja y le dieron el dólar de 200 pesos, en una de las líneas del decreto estaba que con el financiamiento de las retenciones que se obtuvieran de la liquidación se iba a financiar ese bono. Todavía no lo dieron. Los sojeros ya cobraron el dólar de 200 pesos. Es más, se guardaron 11 millones de toneladas y ahora están pidiendo 220. Y un bono de 45.000 pesos desdoblado en 2 cuotas, esa es la compensación a los que menos tienen. Digo, claramente yo lo dije en ocasión de la movilización del 17 de octubre a la plaza, que hicimos con otro conjunto importante de actores sociales, sindicales, de pequeña y mediana empresa y de fuerzas políticas del frente. La verdad es que esa plaza, del mismo modo que en octubre del 45 los trabajadores y el pueblo rescatan al líder de la oligarquía, de la prisión que le había puesto la oligarquía para que encare un proceso de cambio. Acá lo que hubo fue una plaza que intentaba rescatar un gobierno que ha perdido el rumbo.
Y hay un documento concreto que que marca con precisión una orientación distinta. Y bueno, si no hay escucha para eso, que parece no haberla, me parece que está claro que tenemos que ser capaces de presentar otra propuesta. Doctor, permítame una pausa, por favor. Regresamos enseguida. Gracias. ¿Y el dólar soja cuánto? Porque uno dice, le dimos, no. ¿Pero cuánto nos costó al argentino a nosotros? No, eso, digo, cuando ¿Cuántos vos cientos de miles de millones? No, cuando vos le diste el dólar soja, ahí nomás el Banco Central emitió un subsidio, emitiendo, porque viste que dicen que no hay que emitir, pero para esto sí emiten, 400.000 millones de pesos. Yo pensaba que era 400.000 millones de pesos por emisión. Ahora, además, como los señores de la soja, al liquidar, reciben pesos, pero les gusta estar en dólares, inmediatamente van a buscar dólares. Entonces, para evitar que busquen dólares, ¿qué hacen? Les dan las LELIQs a tasas formidables, con lo cual se incrementó la deuda del Banco Central en unos 60.000 millones de pesos mensuales, también como resultado del dólar soja. Y a eso se le agrega que ese dólar que el banco compró a 200 pesos, cuando lo tiene que vender para algún importador, lo vende a 150. O sea que pierde la diferencia. O sea que, en realidad, cuando se hizo esto, no se tuvo cuidado ni en las cuentas públicas ni en la deuda pública. Ahora, para discutir el bono para los indigentes, bueno, vamos a ver cuál es el peso que tienen las cuentas. Entonces digo, acá hay una vara profundamente desigual y que tiene que ver aparte con una historia lamentable de la Argentina de los últimos 50 años, que empezó con el golpe y que lamentablemente durante la etapa institucional, más allá de momentos mejores, no hemos logrado resolver y que creo que, digo, a 40 años de la democracia lo que está claro es que aquello que dijo Alfonsín al asumir, que es que con la democracia se cura, se educa y se come, no se está cumpliendo. Y me parece que hay que, la necesidad de una estrategia política que ponga en el centro la solución de las condiciones de vida y de desigualdad de nuestro pueblo es el camino que hay que seguir. Cuando se fue de la Rúa quedaron millones de hectáreas que estaban embargadas por el Banco Nación. ¿Quién pagó eso? ¿El Estado? Por supuesto, siempre paga el Estado. El Estado es el pagador serial. Ahora, ¿por qué la dirigencia, el peronismo desapareció como entidad para beneficiar a todo el pueblo argentino? Acaba de desaparecer el radicalismo. El radicalismo nunca hizo nada para tomar deuda, como la tomó la gavilla, la asociación ilícita que encabezada por Macri. Digo, ¿a qué se debe eso? ¿Falta de formación política o corrupción? Hay de todo, pero lo fundamental me parece que más allá de que la corrupción existe y condiciona cosas, el tema de fondo acá es que tanto el peronismo como el radicalismo eran hijos de una historia, de una experiencia de la Argentina, donde la Argentina lograba articular en el marco del desarrollo industrial a una clase trabajadora sumamente potente, conformada por asalariados en blanco que tenían un razonable nivel de ingreso y que tenían derechos, con empresarios nacionales que formaban parte del entramado industrial. Esa articulación entre empresarios nacionales y trabajadores era la base de sustentación de las experiencias populares, tanto del peronismo como del radicalismo. El golpe de Estado y las políticas neoliberales que destruyen el sector industrial de la Argentina hacen desaparecer prácticamente el empresariado nacional, se consolida el capital extranjero y deterioran absolutamente a la clase trabajadora a punto tal de que vos hoy, los asalariados formales en blanco, son una parte chiquitita de los trabajadores. La gran mayoría de los trabajadores están en situación de informalidad. Esa nueva realidad social es la que rompió la alianza que sostenía a las experiencias populares, y lo que no hemos construido es una experiencia política que reconfigure
un nuevo esquema de acuerdos sociales de los actores que están por fuera de este modelo de minorías para poder plasmar una política diferente. Por eso es que el Partido Justicialista y el radicalismo terminan girando en el aire. Claro. Y pueden hacer cualquier cosa. Entonces, vos tuviste digo, ¿quién iba a pensar que el Partido Justicialista iba a ser el que llevara adelante el desguace del Estado? Así es. A través de Menem. Así es. El mismo Estado que el propio peronismo había construido, ¿no? Y lo votaron todos, lo aprobaron todos los legisladores provinciales, claro, nacionales. No fue menemismo, fue el peronismo el que fundió el país. Entonces digo, ¿quién iba a pensar que iba a pasar eso? Ahora, ¿por qué pasa? Porque el peronismo ya no es el que era antes. Claro. Porque esa base social que le daba la potencia que tenía y que lo llevaba a discutir lo que tenía que discutir, no está más. Y lo mismo pasa con el radicalismo. Por eso el radicalismo termina siendo furgón de cola de Macri. Alfonsín jamás hubiera hecho esto. Bueno, no sé qué dio. Irigoyen, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, por nada. Dios, por Dios. Entonces digo, nuestras experiencias tradicionales son hijas de un pasado que ya no está y es necesario renovar la construcción política para poder encarar una perspectiva diferente y es lo que no ha ocurrido. Ha habido flashes, algunos momentos en lo que fue la primera presidencia de Néstor Kirchner, donde hubo intentos importantes, pero la verdad que no se logró frenar el proceso, porque de hecho estos sectores que iniciaron el proceso con el golpe, lo profundizaron con Menem y lo profundizaron con Macri, han logrado un nivel de poder económico muy amplio, un nivel de presencia y de control mediático sobre los medios hegemónicos muy grandes y un nivel de fuerza institucional muy significativa. Tienen un control sobre el sistema institucional muy fuerte, incluso sobre un poder como el judicial, donde es un poder cuasi monárquico que en el día de anteayer volvió a demostrar que no va a pagar impuestos a las ganancias, ¿no? Con legisladores que decidieron no votar eso en nombre de cualquier cosa, porque en realidad tiene que ser una ley distinta. Cualquier cosa dicen para que esos señores, que en realidad la propia Corte debiera sacar una resolución diciendo tenemos que pagar ganancias porque somos ciudadanos que habitamos este país. Y en un país que tiene la desigualdad que tiene, tipos que ganan más de 2 millones de mangos por mes, resulta que no pueden pagar ganancias. Entonces, en este recorrido que usted hace por el país, ¿por qué la gente común piensa como piensa la derecha? ¿Por la manifiesta desinformación que recibimos? Yo sería más cuidadoso. La gente ha abierto muchas oportunidades. La gente, o sea, la única vez que la derecha gobernó con votos fue con Macri. Eso fue un llamado de atención, porque por primera vez, y ahí jugó mucho un papel el hecho de que a veces hay experiencias populares donde el juego de la corrupción termina jugándote una mala pasada. Sí. Pero lo cierto es que por primera vez la derecha parecía haber conseguido el consenso de la sociedad. Ahora, la sociedad rápidamente se dio cuenta, las movilizaciones duraron durante 4 años y se armó el Frente de Todos y Macri perdió. Y abrió una nueva oportunidad que lamentablemente no hemos aprovechado. ¿Y no se discutió eso en el Frente de Todos? El Frente de Todos solo fue un acuerdo electoral, nunca existió. Correcto, muy bien definido. Nunca existió, nunca hubo una mesa política del Frente de Todos integrada por los partidos que lo conforman, ni tampoco con los referentes sociales del movimiento sindical, territorial, de pequeña y mediana empresa, de derechos humanos, de la cultura, todo ese ancho abanico que acompañó al Frente y que podría haber sido convocado para discutir qué perspectiva llevábamos adelante. Nunca fue convocado, no existió nunca una mesa política. Esto fue un acuerdo electoral, te diría más, ¿sabe cuándo fue la segunda vez que nos juntamos? Después de la derrota de las PASO en el 2021. La primera vez que se juntó al Frente de Todos fue cuando hicimos el acuerdo electoral. Esa fue la primera. La segunda fue después de la derrota de las PASO en el 2021.
Y la tercera fue después de la condena del fiscal Luciani a Cristina. De todo no ha existido en ningún lugar del país. Y esa es una de las grandes razones políticas por la que fracasó el gobierno. Vamos a otra breve pausa, por favor. Es interesantísimo lo que usted nos está informando. Yo pensaba que yo siempre dije, apenas asumió este gobierno, de que había un golpe de Estado para voltearlo. No tuve nunca ningún tipo de duda. Me llamó poderosamente la violencia que existe en la Argentina. Pero resulta que también es creada, fabricada de mentiras. Son 4 o 5 delincuentes de esto de la revolución, más algún Milman, más algún Laburri, otro un par de sinvergüenza, que armaron todo ese tipo de cosas para generar un clima de odio en la Argentina. Pero ahora con la detención de ellos nos damos cuenta que era un verso, eran los mismos 14 tipos que andaban todos los días generando escándalos. Sí, pero al mismo tiempo esos 14 tipos, uno de ellos un carpintero, hecho carpintero por tutorial de YouTube, tuvo un financiamiento de 17 millones de pesos de Caputo. Sí. Entonces digo... Y el otro que de 4 meses que no comía, que tiene 55 millones de dólares guardados en el colchón. Y quien termina defendiendo a los que están detenidos era asesor del Senado de la Nación, sí, de un senador del PRO. Entonces, bueno, hay una trama más compleja que vincula la fuerza institucional que estos señores han logrado con el poder económico y demás. Y utilizan a estos sectores más marginales para que lleven adelante estas cuestiones. Vuelvo a insistir sobre la base de que esto era una amenaza. O sea, claramente, incluso lo que ha trascendido respecto al tema de Milman, respecto tanto al encuentro de él con las 2 mujeres en Casablanca, así como el proyecto que él presenta en la Cámara respecto a que la vicepresidenta se iba a victimizar, demuestra que claramente sabían que iba a ocurrir y sabían que iba a fracasar. O sea, estaba todo armado para amenazar, no para otra cosa. Pero me parece que el tema de fondo acá es que hay sí un proyecto de los sectores dominantes en la Argentina que pretende instituir un proyecto de minorías. Creo que creían que con Macri habían tocado el cielo con las manos porque habían logrado por primera vez los votos, y creo que cuando nace el Frente de Todos le termina de escupir el asado porque no pudieron seguir. Y por eso es que creo que fue una muy mala decisión por parte de Alberto Fernández pensar que lo que había que hacer con los factores de poder era dialogar. El diálogo puede venir después de que vos le mostrás que estás decidido a otra cosa y que tenés un poder político para hacer otra cosa. En ese marco podés dialogar, pero no dialogar suponiendo que ellos te van a conceder una tregua, porque ellos quieren hacer lo que quieren hacer. Y además, creo que también no se percibió algo que es muy importante y sigue sin verse, que es la injerencia creciente que tienen los Estados Unidos sobre la Argentina, que están sumamente preocupados por el destino de la Argentina, y por eso era tan importante la discusión con el fondo, porque el acuerdo, mejor dicho, el crédito del fondo, que el fondo le da a Macri, no es un crédito del fondo, es un crédito de los Estados Unidos a través del fondo, en donde se violan todas las normas del fondo. El fondo jamás hubiera dado un crédito de esa naturaleza. Los Estados Unidos obligan a que esto ocurra porque es un crédito muy particular, que lo que le preocupa no era darle la plata a Macri, sino ponerle los vencimientos en el gobierno que seguía, para obligar a discutir el futuro. Del mismo modo que ahora le dan un financiamiento a Alberto Fernández y condicionan a la Argentina hasta el 2034. Están preocupados por controlar el futuro, porque en el marco del conflicto chino-norteamericano por el reparto del mundo,
y agravado por la guerra de Ucrania con Rusia, ahí los Estados Unidos refuerzan su control sobre América Latina. Sí. Y Argentina es la bola loca para los Estados Sí. Unidos. Argentina tiene muchos negocios con China y mucha potencialidad de negocios con China. Entonces, para los Estados Unidos es clave que Argentina no se salga del redil, y por eso es y tenemos un embajador norteamericano que no hace más que darle consejos a la dirigencia política respecto a lo que tiene que hacer, a cómo se tiene que unir, qué país tienen que hacer. Tuvimos a la jefa del Comando Sur, a Laura Richardson, presente acá, inspeccionando Vaca Muerta, inspeccionando Ushuaia para ver el polo logístico, si había financiamiento chino, diciendo que no podemos seguir el desarrollo nuclear con China y planteando que el tema del litio es un problema de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay otro problema de fondo que también hay que verlo, y por eso es preocupante personajes como Massa, que tienen un diálogo con los Estados Unidos y tienen una tendencia a abrir el juego para que las inversiones de estos sectores sobre nuestros recursos que Argentina tiene una dotación formidable y que debieran estar en favor de nuestro pueblo, la lógica y la cabeza de personajes como Massa tiende a colocar esto en manos de quienes, en todo caso, tienen una lógica de saqueo de los recursos naturales nuestros, como lo están haciendo hoy con toda la explotación minera, como lo están haciendo con el litio en Jujuy ya, y demás. Así que bueno, a mí me parece que el tema de no entender el crédito de carácter colonial que nos dieron, de carácter geopolítico, y no entender que hay un proyecto de las clases dominantes que sigue vivito y coleando y que no desaparece cuando ganaste una elección, hizo que el Frente de Todos, como un mero acuerdo electoral, nunca tuviera la visión de que tenía que desarrollar una estrategia política de acumulación de poder político para afrontar esas disputas. O sea, las disputas son conflictos concretos que hay que resolver, y para eso uno tiene que utilizar la maquinaria institucional para poder hacerlo. ¿Cómo puede ser que nos hayan ganado la conciencia de gente en el debate de Vicentín? ¿Cómo puede ser que haya habido gente diciendo todos somos Vicentín? Sí, por Dios, por Dios. Ahora, ¿dónde estaban los medios públicos? El sistema de medios públicos de la Argentina, del Estado argentino. ¿Por qué permitimos que Macri volteara por decreto la ley de medios y este gobierno no repuso la ley de medios por decreto? Digo, acá hay debilidades que fueron innecesarias, cosas que se deberían haber hecho el primer día. Bueno, por eso estamos como estamos. Y usted, en este raíz por todo el país, la gente mayor está disconforme y usted, los jóvenes, ve un halo de libertad, de búsqueda de nuevos caminos. Ya, los 5 millones de votantes que dejaron de votar al Frente de Todos en 2021 no votaron a Juntos para el Cambio, se fueron a la casa. Me alienta, sí. Es más, Juntos para el Cambio gana en el 2021 no porque crezca en votos, pierde 1 millón de votos también. Lo que pasa es que el Frente de Todos perdió más votos, por eso pierde. Pero digo, acá hay una masa de gente que lo que hace está buscando una alternativa. Y además lo que sí es cierto es que en tanto la democracia, el sistema institucional, no ha podido cumplir con resolver los principales problemas de la sociedad, tiene que pensar que en los últimos 50 años, desde el golpe para acá, la pobreza en la Argentina creció un 860%. Entonces digo, el empobrecimiento de nuestro país, el deterioro, es de una magnitud que hace que, y ya son 40 años de democracia, vos no podés seguir poniendo la responsabilidad en el golpe, más allá de la que tiene.
Acá hay una responsabilidad de un sistema institucional que no ha podido resolver los problemas. Entonces, en ese escenario, el discurso de la bronca contra la política que expresa Milei crece, a pesar de que el discurso de Milei es un discurso hipócrita. Sí. ¿No? Porque en realidad él lo que plantea es lo mismo que planteó la dictadura, lo mismo que planteó Menem, lo mismo que planteó Macri. Lo plantea más brutalmente. Ahora, lo que dice carga la bronca sobre la casta política. Y la casta política de privilegiados, ¿no? Digo, la visión de la gente que vive como vive, mal, viendo que en el sistema institucional la dirigencia política acumula privilegios, es algo que complica. Por eso es que creo que acá se necesita renovar, oxigenar la construcción política y avanzar con un planteo que se haga cargo de estos límites y que entendamos que hay que empezar a instalar que hay que gobernar de manera tal que la comunidad pueda tener que ver con la decisión. Si hay algo que ha pasado con el proceso democrático es que cada vez queda más claro que uno puede votar, pero que los que manejan el poder pueden tergiversar el rumbo de cualquier gobierno. Tienen poder económico, mediático e institucional suficiente como para alterar lo que puede ser el sentido del voto. Por eso han hecho lo que hicieron con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ha habido momentos donde pudimos hacer otras cosas. Entonces hay que tratar de pararse sobre los momentos que tuvimos mayor energía y volver a convocar a otro tipo de experiencia, ¿no? Vamos con la última pausa, doctor. Pero es realmente brillante lo que nos está informando. Y esto nos permite a nosotros, y seguramente a nuestra teleaudiencia, la posibilidad de informarse de personas de bien para que nuestro voto sea altamente positivo. Hace falta entonces educar las entidades representativas, por ejemplo la CGT, los movimientos estudiantiles, para avivarlos, porque aquí se viene la pobreza, el hambre, la miseria. Tenemos una deuda que no se puede pagar, más allá del 24, 25, el 34, no podemos pagar. No se puede pagar y no hacemos absolutamente nada. No, lo que hay que hacer es investigarla, discutirla. El cúmulo de irregularidades es muy grande. Pero como hay que no vamos a poder investigar nada. Con Stornelli no vamos a poder investigar nada. Por eso, no, investigarla. Acá digo, se ha perdido una oportunidad mayúscula, digamos. Porque si Argentina protestaba a nivel internacional, lograba apoyo internacional. Sí, claro. Argentina podría haber hecho eso y puede hacerlo todavía. En realidad, hay documentos del Estado argentino que este gobierno tampoco aprovechó. El Banco Central demostró la malversación de fondos del crédito del fondo. Un crédito que se toma para pago de deuda y que se transforma en fuga de capitales. Pero no podemos conocer los nombres por la ley de entidades financieras. La Oficina Anticorrupción demostró inconstitucionalidad y asociación ilícita y pidió el levantamiento del secreto bursátil, fiscal y financiero. La Procuración del Tesoro también hizo su presentación. Con esos tres documentos, el Poder Ejecutivo podría haber declarado la nulidad del endeudamiento de acuerdo a la jurisprudencia argentina. Y además... Y se generaba un movimiento político de respaldo increíblemente importante. Y nosotros teníamos mayoría en el comienzo del gobierno en el Parlamento. Podríamos haber instruido al bloque del Frente de Todos para que encarara la investigación de la deuda parlamentariamente y que el Parlamento también declarara la nulidad. Y con el Poder Ejecutivo declarándola, con los documentos a la vista, hablando públicamente de las responsabilidades, vamos a ver si la justicia no resolvía absolutamente nada. Exacto. Y desde la nulidad local había que sentarse con el fondo y decirle, muchachos, acá ustedes cometieron
un cúmulo de ilegalidades en el crédito que nos dieron, con lo cual vamos a las Naciones Unidas porque ustedes son responsables de este problema y por lo tanto nosotros nos tendremos que hacer cargo de algo, pero no de todo. ¿Y esto no se discutió No. en el frente de todos? Sí, por supuesto que se discutió. ¿Quién pensaba como usted? No, yo te diría que había varios. ¿De los que son funcionarios? Pero no, de los que tuvieron la posibilidad de decidir, no. Es más, de entrada. Mendiguren yo lo veo que se pelea, pero se pelea, ay, le echa la culpa a la señora no es la culpable de todo, es él el culpable de todo. Sí, no, por eso. No. Mendiguren es un buen hablador, pero lamentablemente no está resolviendo nada de lo que hay que resolver. Pero lo cierto es que había, sobre todo, dado el nivel de ilegalidad del endeudamiento macrista, Claro. había mucha capacidad para discutir de otra manera. Por eso es que además nosotros cuestionamos el acuerdo con el fondo, o sea, dijimos que no había que cerrar ese acuerdo, pero bueno, y además, no se lo dijimos nosotros, se dijeron los 5 millones de votantes que dejaron de votarlo. Así es. Lamentablemente no escucharon y redoblaron la apuesta, fueron a un acuerdo, que es un acuerdo que no nos permite resolver el problema principal. El problema principal de la Argentina es la inflación y el acuerdo con el fondo es inflacionario. Entonces, digo, además de que es un acuerdo de carácter colonial que nos condiciona la política económica, no nos deja discutir el tema de fondo. No podemos funcionar en una economía que funciona al 100% anual. No existe. No hay modo de recomponer el poder adquisitivo de nadie. Eso desacelera las ventas, plancha el consumo y se plancha la economía, que es lo que está pasando. Entonces digo, ahora, ¿por qué? Porque el fondo te dice, tenés que devaluar, tenés que subir las tasas, tenés que aumentar las tarifas. Digo, eso es ponerle nafta a una economía que está volando al 100% para que siga volando. Entonces, y dice, el presupuesto basta de médicos, basta de hospitales. ¿Usted conoce algunos miembro del servicio diplomático que sea de Valle Joffre en Córdoba o que sea de La Matanza? No conozco. ¿Sabe cuál es usted sabe más o menos el presupuesto del servicio diplomático? No lo tengo en la cabeza, pero no les va nada mal. ¿Para qué tenemos 3 miembros de la Fuerza Armada? Jefe de prensa, jefe de salud, vestidora, peinadora, en cada una de las embajadas donde nadie es capaz de vender una naranja. Yo sé. Nadie dice nada. Tenemos 500.000 milicos que para lo único que han servido para golpes de Estado. Y cuando tuvieron que ir a pelear, llevaron a nuestros hijos porque se cagaban ellos. Hay muchas cosas para modificar y para hacer. Argentina tiene todas las posibilidades para hacerlo. ¿Es optimista usted? Muy optimista. Muy optimista, tengo mucha confianza en el pueblo argentino, tengo mucha confianza en que permanentemente abre oportunidades. Y además, la verdad que para que en la Argentina haya hambre, hay que hacer esfuerzos. La verdad no hay ninguna razón para que eso ocurra. El mío sabe qué va a hacer: ajuste, violencia, persecución, muerte, asesinato, hasta que la clase media se vuelva a dar cuenta dentro de 10 años y a pelear nuevamente por la restauración de los derechos. No hay mucho consenso en la Argentina. Sí hay algo que se ganó, que fue el tema de la conciencia ética que instaló el movimiento de derechos humanos. Cuando aparece, aparece la represión, eso es cierto. Ahí aparece el límite. El pueblo lo pone. Bueno, venga más seguido a Córdoba, me gustaría otro programa, ¿sabe para qué? Para que nos hablara de cuál es la ley. Es decir, los bienes deben ser de las provincias o de la nación. ¿Cuál fue la ley de Menem que permitió entregar toda la Argentina y no pudiéramos controlar ninguna de las mineras que tenemos en la patria? Va a ser motivo de otro programa. En realidad fue la Constitución del 94. ¿Ah, sí? Bueno, todo eso lo en la reforma constitucional. Por un lado tiene un costado positivo de la incorporación de los pactos internacionales y los derechos humanos y de cuestiones de... Por otro lado, dinamitó el Estado Nacional y su capacidad de control sobre los recursos naturales, haciendo que se generen verdaderos jeques provinciales asociados a venderle los recursos
a las grandes transnacionales, que es lo que tenemos hoy en algunos gobernadores. Gracias, querido amigo. No, gracias a vos. Gracias, muchísimas gracias. Miren, usted es un hombre que piensa por la libertad, por nuestra independencia, por la felicidad de los futuros argentinos. Por eso hay que respetarlo, admirarlo a hombres como nuestro invitado Claudio Lozano. Es un hombre bien, un cristiano de verdad. Y otros entregan la patria y no se ponen ni siquiera colorado. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo, gracias. Muy buenas noches.